Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. En cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy en el estudio acompañado de Rubén Darío Cárdenas. Rubén Darío Cárdenas es educador y toda su vida se la ha pasado básicamente en educación pública y educación pública rural, o en todo caso en municipios pequeños, no en las capitales como Cali. Actualmente es el rector de la institución educativa Francisco de Paula Santander en Pavas, corregimiento de La Cumbre, y antes fue rector del Colegio María Auxiliadora, de la institución educativa María Auxiliadora de La Cumbre, gestión con la cual se mereció el premio como mejor rector compartir, premio compartir al maestro, mejor rector año 2016. Él es un educador de vocación, es nombrado obviamente, pero todo su trasegar profesional lo ha hecho en torno a la problemática que viven los niños y los jóvenes de educación en el país en general. Está también con nosotros Efraín Valencia. Ustedes ya lo conocen, él es panelista frecuente nuestro. Todo indica que se va a radicar en Popayán próximamente, o sea que va a ser más difícil que lo tengamos con frecuencia aquí. Es un abogado, viene de origen conservador, y aunque él renunció al Partido Conservador, creo que en lo fundamental es de filosofía conservadora, pero es un buen argumentador y un buen panelista para deliberar. Y Norberto Tascón, quien es, ustedes lo conocen, panelista todos los miércoles, todos los martes en este semestre, ha estado muy vinculado desde antes de César Gaviria y post César Gaviria al Partido Liberal. Digo antes porque César Gaviria es un aparecido de 1990, cuando el hijo del inmolado Luis Carlos Galán Sarmiento le entregó las banderas del Partido Liberal a él, o del nuevo liberalismo a César Gaviria. Y digo post porque ese señor ya ha hecho sus negocios, ha hecho sus acuerdos, y en este momento está entrando o debe entrar a mejor vida para que nuevos dirigentes recuperen, resuciten al extinto, porque es eso lo que hoy hay en el Partido Liberal. Pero hecha esa arenga, entonces vamos a escuchar... Sepulturera arenga, ¿no? Claro, es que de eso se trata. Vamos a escuchar a Rubén Darío con una denuncia muy concreta que él trae, unas preocupaciones muy concretas que él trae sobre el funcionamiento de la educación pública, en este caso específico desde un colegio de Pavas, pero que si lo podemos extrapolar lo vamos a encontrar en San Pedro, lo vamos a encontrar en Cerrito, lo vamos a encontrar en Palmira, lo vamos a encontrar en La Unión, en Toro, en El Águila, en Cartago, en cualquiera de los 42 municipios del departamento. Rubén Darío. Gracias, José Alberto y amigos de este canal, por permitirnos a nosotros los maestros, los directivos docentes, dirigirnos
a la comunidad del Valle del Cauca para que conozcan algo de estas problemáticas, que son muchas. El tema educativo es muy complejo, tiene muchas aristas y cada tema o cada arista de esas ameritaría todo un programa y ameritaría muchas reflexiones, muchas miradas. Lo que me trajo a mí en esta oportunidad, aprovechando mi primer día de vacaciones, que fue el día de ayer, fue venir a la gobernación del Valle a denunciar por qué no nombran los maestros, por qué la escuela donde estoy ahora se está cayendo a pedazos, y a denunciar algo que tiene que ver con la contratación, porque me parece que la contratación que se hace por la educación, obviamente que no es un problema de esta administración, es un problema de una estructura administrativa y política que definió una manera de contratar y unos rubros para contratar. Entonces lo que quiero decir es que esa contratación no va direccionada a donde debe ir. Lo menos que debe hacer, todo el mundo cacarea la calidad educativa, pero la calidad educativa en Colombia se entendió que va a venir por el lado de los operadores, de los contratistas. No se está fortaleciendo la capacidad instalada, y la capacidad instalada es que nosotros que estamos en las instituciones educativas tengamos la planta docente completa, que tengamos las baterías sanitarias suficientes, que tengamos los recursos para que el talento humano suficiente para que ellos provean la calidad educativa, no contratos coyunturales de agentes, de operadores que van durante 2 o 3 meses, a veces 4, a veces se hacen contrataciones ya casi que para cerrarse el año fiscal, y entonces son cositas así muy light, en donde nosotros los rectores simplemente vamos a validar, a veces validamos un contrato que uno sabe que no va para ningún lado, es un contrato que de pronto el único lado que beneficia es el operador que lo recibió y quien le otorgó ese contrato. Entonces firmamos un acta, nos dan un refrigerio y nos toman una foto, y ahí se cierra, y eso tiene un viso de legalidad. Eso así funciona esto. El contrato no se puede cuestionar, les digo, porque tiene todos los elementos que lo hacen legal. Por ejemplo, así no cumple el objetivo. En el caso de su colegio, Rubén Darío, ¿cuántos estudiantes atienden ustedes? Nosotros atendemos 680 estudiantes. ¿Cuántos docentes tienen? Tenemos 30 docentes. Nos falta una secretaria. Hace 10 años ese colegio, yo llego en enero, pero ese colegio, por esas relaciones técnicas, por esa población que atiende, está estipulado que tenga que tener secretaria, y lleva 10 años y no se ha provisto. Bien, entonces, ¿cómo se resuelven los problemas de la oficina? Nosotros tenemos la pagadora y la secretaria, aquí lo voy a decir, tenemos que con la tienda escolar y con recursos nuestros pagarle a una niña para que nos haga esas funciones. Así lo venían haciendo antes, y ahora que llego yo como rector, ante ese roto que hay ahí, ante ese vacío, pues lo estamos haciendo, hemos continuado de la misma manera. Necesitamos la secretaria y entonces hacemos una cosa ahí, pues de pronto es hasta ilegal. Es decir, que estamos abocados a incurrir en ilegalidades, bueno, porque nosotros no podemos tener funcionarios. Si yo le, y perdóneme la palabra que voy a utilizar, si yo le pusiera el polígrafo a usted y le preguntara, ¿los niños que están en ese colegio bajo su rectoría están recibiendo una verdadera educación de calidad o no? ¿Usted qué me contesta? Yo creo que no, yo creo que nos falta mucho, y parte, no lo digo todo, de que depende de los entes centrales, de los tomadores de decisiones, de los entes gubernamentales, también tiene que ver con nosotros los maestros, con nuestras prácticas de aula, con el compromiso en nosotros los directivos docentes y los maestros. No todo es el Estado, debe quedar claro, no solo estamos cuestionando de qué es que no llega, qué es que se está cayendo, no, y qué estamos haciendo nosotros también. El problema de la educación tiene que ver con tener dolientes, y el primer doliente debe ser el maestro y el rector y los coordinadores, bueno, los que estamos allí, los que devengamos salario por allí. Tengo una propuesta, empecemos pues como a decir cosas para mejorar esto. Qué bueno sería que en Colombia quienes devengamos, quienes dependemos, quienes sobrevivimos
con recursos de la educación pública, que somos los rectores, secretarios de educación, toda esa planta administrativa gubernamental que vive de la educación pública. Sería interesante, doctor José Alberto y Tascón y el amigo Efraín, que hubiera una norma que permitiera que quienes estamos devengando la plata, vivimos de la educación pública, nuestros hijos necesariamente tuvieran que educarse en la educación pública. Así, extraordinaria propuesta. El PAE funcionaría. Extraordinaria porque sería quitarle la comida de la boca a nuestros propios hijos. Así y el es. PAE funcionaría. Sí, pero... Y todo lo que se hace por ahí sí, tú, como secretario de Educación, como ministro, o como alto directivo de la educación, como rector inclusive, teniendo tus hijos en esas escuelas públicas y en esos colegios públicos, tú te esmerarías por proveer una buena educación. Así es, Efraín. Pues un saludo a la mesa de trabajo, gracias por la invitación, un saludo a la audiencia y pues quiero hacer referencia a dos puntos que has dicho y muy interesantes, y es, hombre, la contratación pública está diseñada para robar con todas las de la ley. Es una contradicción, pero es tan engorroso el sistema contractual que terminan robando, pero se justifican en unos papeles y no pasa nada. Entonces, eso es interesante revisarlo. Y lo otro es, ¿por qué no nos dolemos de las cosas públicas? Pues porque los recursos se los llevan para el sector privado, que consideran que brinda una mejor calidad, y en el detalle, pues sí hay una mejor educación, pero no tiene por qué ser así. No tenemos que aceptarlo como una premisa inmodificable, tenemos que lograr que la educación pública sea buena. Y yo quiero irnos al comienzo de las cosas, porque el padre de familia que nos está viendo, la madre de familia que nos está viendo puede decir, a mí ¿por qué me tienen que presionar a que lleve mi hijo a un colegio público, a que sea mal educado, si yo puedo pagarle un colegio pues con una mejor educación privado? Entonces a ese padre y a esa madre de familia hay que decirle que lo más importante de una institución pública es que genera tejido social. Y esto tiene que ser un mensaje para toda la clase dirigente, que no es solo política, también la empresarial y de cualquier orden, que lo importante de lo público es que generamos tejido social, porque va a compartir, en principio, el hijo del empresario con el hijo de la empleada de servicio, con el hijo del panadero, con el hijo del lechero, y esa es una educación no formal, pero que se consigue en la institución pública. Porque, como se hace en muchos países. Como se hace en muchos países europeos desarrollados. Sí. Claro. Ese tejido social lo hemos perdido en Colombia, porque no es solo el caso de Pavas, es en todo el país y pasa también con los hospitales, pero pues para no alargarnos hablemos de la institución educativa. Si mi hijo comparte con todos los sectores sociales, se hace un mejor ser humano, porque entiende la posición del otro, y esa es la importancia de lo público. Entonces tenemos que dar una gran batalla desde ese gran principio del tejido social, porque si entramos en el detalle donde le enseñaron mejor geografía, donde le enseñaron mejor matemática, pues nos quedamos en un debate que puede concluirse en que la solución sea darles unos cupos a los niños de escasos recursos para que vayan a estudiar instituciones privadas, si nos metemos en el detalle del debate. Entonces no podemos dejarnos encasillar en el debate que la solución sea un plan padrinos, un plan de cupos. No podemos dejarnos entrar en ese debate, porque lo público hay que defenderlo en tanto construimos país como tejido social. Muy bien. José Alberto, yo considero que la educación en Colombia, que se volvió norma constitucional y es un derecho al que tienen los colombianos, se le invierten una buena cantidad de recursos, no se puede negar eso. Y hay acciones complementarias para que la educación en Colombia sea buena. Lastimosamente, hay unos elementos que no permiten que esa educación cumpla el objeto social con el cual fue creada a través de las diferentes normas. Y si nosotros nos vamos a analizar, hoy la educación es un foco de corrupción grande, desde la misma designación de los docentes, la falta de oportunidad para lo que usted dice, nombrarse unas plantas de personal idóneas o por lo menos atino con la necesidad que tienen las instituciones educativas, y agréguele a eso los planes complementarios hacia esa educación, como son los PAEC, terminaron enquistados en unas mafias
porque finalmente no interesa el bienestar del educando, sino que interesa es el bienestar del secretario de educación de turno que negocia con el contubernio del director de bienestar familiar, con el mismo alcalde municipal. Ese tipo de recursos que deberían fortalecer la educación desde el punto de vista que el objeto social de ella es que los educandos tengan disponibilidad y ánimo, es decir, no tengan hambre cuando están educándose. Eso es un objeto social de eso, pero no lo vemos. ¿Qué pueden hacer los docentes? Y en este caso usted como rector, para que esa plata no se la lleven. Bueno, el caso del PAE es interesante y como usted mismo lo dice, se mueven ingentes recursos para la educación y uno de los que mueve más plata es el PAE. Y en todos los departamentos es lo mismo, porque el PAE antes se manejaba con una fórmula tripartita, que era ministerio, municipio y bienestar familiar administraba los recursos. O sea, la localidad, el departamento y la nación ponían plata en una bolsa y bienestar familiar era el que administraba el recurso y funcionaba. Ahora, ¿qué pasó? El ministerio empezó a contratar, eso no funcionó por un operador, luego lo trasladó a la entidad territorial certificada, llámese alcaldía o llámese gobernación. Y ustedes saben que donde hay plata y donde hay tantas necesidades, estos operadores garantizan algo, que es un retorno al que les entrega los contratos. Entonces, y el interventor, entonces uno dice, ¿y la interventoría dónde está? Pues la interventoría la nombra el que entregó el contrato. Una de las formas, para responder a su pregunta, yo creo que esa interventoría debería hacerla la Sofamilia. Por ejemplo. Deberían hacerlo nosotros los que recibimos docentes. eso, pero yo recibo un PAE, me llaman allá a la cocina cuando llega el mercado y a veces son puras harinas. Y veo, por ejemplo, en el Valle del Cauca, una vaina interesante que puso la gobernadora de la lonchera saludable y las gaseosas y las bebidas edulcoradas que nos están abrumando para controlar eso. Yo mismo acabé las gaseosas y así me regalen enfriadores, yo no acepto comida empaquetada, ni estoy aceptando gaseosas, así me regalen enfriadores. Que la gobernadora está y la gobernadora está apoyando eso hay que valorarlo. Pero en el PAE no se refleja eso, en el PAE no se refleja la verdura. No se refleja la minuta que dice que darle al niño el lunes, el martes, el miércoles, ¿quién la hace? No, la hace una nutricionista contratada por el operador. O sea, no hay una minuta estándar. Sí, hay una minuta, sí, por supuesto que hay no una sea minuta, sujeta de que el operador la cambie. Pero esa minuta no corresponde. Hay veces en que llega es pura harina, puros dedos y fritos. Imagínense, eso es generar más morbilidad. Claro. Es decir, esas harinas se desdoblan en azúcares y nosotros sabemos que esos azúcares son tan letales como las mismas drogas. Entonces es un tema, pues, y detrás de eso, ¿quién hay? Yo lucho contra la tienda escolar, a veces me ven un poco maluco, porque yo les digo, traigan lo que quieran, ganen como quieran, pero ganen a los que... Sin hacerle daño al niño. Sí, porque Rector, nuestro negocio está en la salud de los discúlpeme niños. Que le cuarto, pero usted acaba de decir una cosa que me parece supremamente interesante, pero al mismo tiempo contumaz. Usted dice, ganen lo que quieran, pero traigan cosas buenas. ¿No significa eso que de alguna manera usted no está ejerciendo la vigilancia sobre sus estudiantes para que ese PAE cumpla la función social que debe tener? Porque es que no nos digamos mentiras. Cuando se aprueban los desayunos escolares, para que nuestra amable audiencia lo entienda, o las raciones de comida que le deben dar a los estudiantes, está debidamente balanceada, porque esas minutas las hace nutricionistas de bienestar familiar y deben cumplir, no, el operador las da, pero quien vigila qué se le debe dar a los muchachos es precisamente bienestar familiar. ¿No cree usted que en gran medida ustedes como rectores, como docentes y la misma asociación de padres de familia, que son los que tienen la responsabilidad, al mismo tiempo son permeables cuando allí les llevan toda esta cantidad de basura o de comida chatarra, que comúnmente nosotros llamamos, no cumpliendo inclusive con esas minutas que están establecidas?
¿O ustedes no pueden decirle a la nutricionista de bienestar familiar, porque gran parte de los recursos salen de allí, hombre, la minuta de nutrición de los muchachos consideramos que no está Quítele harina balanceada? y póngale proteína. Sí, de pronto tiene razón en algo, pero nosotros, y en el caso mío en particular, estoy haciendo gestiones para ver cómo yo refuerzo la minuta, aunque no es lo propio. Pero si yo pudiera hacer una gestión fuerte, donde pudiera prescindir de ese PAE que da el Ministerio de Educación o que da el ente gubernamental, yo prescindo de eso. Pero no puedo, porque yo no puedo decirle a un niño, no, rechacemos eso, hagámosle la huelga al PAE, entonces nada. No, algo es algo, dicen por allí. Sí. Nos toca eso. Es decir, si logramos reforzar lo que sería lo ideal con el sector privado, como lo hace Jumbo. Pero es que no es perderlo. Es hasta donde ustedes... Es mejorarlo. Ustedes que se reúnen todos los rectores de los colegios, los docentes de los colegios, es más, con el mismo secretario, ustedes tienen un gran respaldo, que es la misma gobernadora del Valle, que usted lo acaba de decir ahora, ha tomado cartas en el asunto para que la alimentación de los niños, que es pagada por el Estado, sea buena. Es que no es regalada, es pagada por el Estado para que esos niños se beneficien de ella. No debería, en un momento dado, formarse un gran bloque de docentes, rectores, padres de familia, para exigirle a bienestar familiar, teniendo como base una persona aliada como es la gobernadora del Valle, para que realmente las minutas se hagan como realmente deben estar diseñadas, o mejor, como se le adjudica dinero para que salgan. Es que sabe que sería lo ideal, no que un tercero llevara desde Cabaza todo ese producto, desde Cali a toda esa cantidad de municipios y sedes escolares regadas en todo el territorio vallecaucano. Lo ideal sería que se transfiriera el recurso a las localidades y con control de Asofamilia, con interventoría de universidades, con todo lo que quieran, pero tengan el recurso y además dinamizar la economía de los territorios. Es más difícil robársela entre cinco que entre uno. Y traerse esa comida desde Cabaza, esa fruta a veces llega podrida. Yo tengo fotos de cuando mandan fruta, a veces llega descompuesta. Un plátano, cuando lo usamos en zonas rurales donde ahí se produce plátano, lo traen asoleado en esos carros desde Cabaza o desde Cali, en el caso de que distribuyen pues para todo el departamento. Entonces el operador también tiene que agregarle el transporte y también tampoco puede trabajar a pérdida, uno entiende eso. Lo ideal, hace rato venimos haciendo esa propuesta, yo vengo haciendo esa propuesta, háganle todos los controles que quieran, pero claro, que si transfieren el recurso, entonces ¿dónde está el gane? Cuando uno sabe que eso es un contrato y ningún almuerzo es gratis, todo contrato en Colombia tiene mordida. Entonces, si lo tiran así, quedan sueltos y entonces ¿con qué se va a pagar la campaña política, por Dios? Detrás de esto es una cosa muy compleja. Yo siempre he sido amigo de la descentralización, sí, en todo nivel y en todo sentido. En este caso, dar la pelea en el PAE, no soy muy amigo del programa, aunque conozco buenos ejemplos de que sí funciona bien, pero son menos los ejemplos buenos que los malos. Creo que pueden hacer una mejor gestión desde los mismos colegios, porque se duelen de sus propios estudiantes. Así como decíamos, si los hijos de los profesores o los educadores públicos pues tienen a sus hijos en instituciones públicas, pues se preocupan por la calidad. Lo mismo pasa con el alimento. Si yo sé que puedo ir a reclamarle al rector que sé dónde vive y dónde está el colegio, los padres de familia pueden ejercer un control sobre la calidad de la alimentación. Entonces, de pronto no es dar la pelea en el PAE, sino buscar otra alternativa. Y conozco un ejemplo que me gustaría citar porque funciona también a modo de denuncia. Por ejemplo, está Corpocauca en Popayán, trabaja con el PAE y resulta que han sido premiados como pues la mejor institución pues que presta la mejor calidad alimenticia, y sin embargo le redujeron en más de un 70% los desayunos que prestaban a las instituciones públicas. ¿Por qué? Seguramente hay razones políticas de fondo, pero no hay derecho a que una institución que se ha premiado su calidad en la alimentación no goce de cobertura y está a punto de quebrar la empresa, y a pesar de que presta una buena calidad educativa. No puede uno llegar a asegurar que hubo corrupción, porque como lo dijimos al comienzo, roban con todas las de la ley. Si usted va a denunciar, se mete usted en un problema porque usted está calumniando, pero los hechos hablan por sí solos.
¿Cómo es posible que una institución como Corpo Cauca, que brinda una buena calidad alimenticia, pues se les reduzcan los cupos? Lo lógico sería que se les aumenten. Entonces, hay buenos ejemplos de que sí se puede prestar un buen servicio desde el PAE, pero creo que es mejor desde los colegios. Con todo lo que está planteando Rubén y lo que ustedes plantean, yo entiendo, y usted me corrige, Rubén Darío, que el Valle del Cauca ha sido calificado como el mejor operador en PAE del país. El departamento del Valle, es decir, comparado con lo que pasa en Córdoba, en La Guajira, en Magdalena, en Cauca, en Nariño, el Valle del Cauca es el que mejor performance ha tenido, es decir, el mejor desempeño ha tenido en la entrega de los desayunos y de los almuerzos, el programa, entre otras porque, y hay que volver a decirlo, porque la gobernadora se apostó, me he dicho, compró la pelea de quitarle las gaseosas y las bebidas edulcoradas al PAE. Eso pues no se cumple en todos los casos, también hay que admitirlo, pero que la primera autoridad política de la región está diciendo, hombre, hay que dejar de darle gaseosas a los niños, eso es un mensaje muy potente, que el operador seguramente no lo atenderá del todo, pero lo va atendiendo. No, ¿sí? Y el padre de familia. No, el PAE lo está atendiendo, el PAE no hace eso. Cuando la gobernadora se pronuncia es contra las tiendas escolares, que es un tema también ya de nosotros. Que es decir, ahí es paralelo al PAE. Ahí sí no es un problema del recurso que llega de allá, ahí es cómo nosotros los directivos docentes sobre todo decimos que se oferta en esa tienda escolar. Deditos de queso, empanadas. No, es una tonelada de frito y gaseosa y unos cifrú y unas, bueno, marcas no debo decir, pero unas bebidas que naranja, pero de naranja no tiene sino el color. Pero eso es una carga de azúcar terrible y plástico y todo, ¿no? Eso es un bombardeo a la salud total. Entonces, bueno, la gobernadora en el Valle del Cauca se pronuncia y dice, bueno, intervengamos la tienda escolar y acabemos, pero en estos momentos yo sé, y usted va por las instituciones educativas, no, pero es que la tienda escolar eso es lo que nos da para resolver tal cosita, tal otra, y cortar eso no es fácil. Se vende comida empaquetada, dulce en cantidades alarmantes, gaseosa y eso que llaman que bebidas de naranja, sabor a naranja o sabor a no tiene nada ni de mora, ni de naranja, ni de durazno, ni de nada. Eso es lo que se vende en las tiendas escolares. Eso hay que intervenirlo más fuerte, le diría yo a la gobernadora. Bueno, pero a ver, como perdóneme, doctor Tascón, como el tiempo es nuestro gran control, sí, y necesitamos tocar varias aristas, no podemos resolver el problema. Estamos dejándole a usted elementos de cómo, por si esto lo está diciendo un rector de un colegio en Pavas, imaginémonos lo que puede estar pasando en El Cairo o en Trujillo, para decir solo dos municipios cualquiera del departamento. Hablemos de las instalaciones educativas, de los colegios, de las escuelas, cómo están los salones, las baterías sanitarias, los espacios deportivos, las bibliotecas, los salones de reuniones, el patio. A ver, háblenos de eso, por favor. Bueno, ayer le decía a Edinson Tigrero, secretario de Educación del Valle, le decía que yo agradecía en los últimos contratos, porque nos van a llegar pupitres, deberían entregarlos el 15 de junio, no los entregaron, están esperando de pronto que avance más una agenda, de pronto llegan después del receso escolar, y son necesarios los pupitres, maravilloso que lleguen. No llegaban pupitres desde la época de Angelino Garzón, y casi no sé, la dotación ha mermado y cada vez merma más. En el caso de esta administración hay que valorar que sí se está invirtiendo los pupitres, pero también se invierte en tenis y se invierten en kits escolares. Yo no niego que eso sea también necesario, pero yo le decía ayer a él que primero está la batería sanitaria, que es lo que dignifica a los niños y a las niñas. A mí me deprime, por ejemplo, en esa institución donde estoy yo, 680 niños y tengo 3 baterías en un lado y 3 en otro, y eso es un antro, claro que sí, eso es un antro. Y me han mandado carticas. Mire, el problema a veces, y lo digo pues, me toca que decirlo, que yo mando oficios, uno cada mes reporta que falta un maestro, que falta esto, y ni siquiera, le decía ayer, el acuso recibo. Y nosotros podemos ser rectores. La gente dice, no, es que el rector, ¿qué hace?
Sí, mire, le puedo mostrar un cartapacho de oficios que me he remitido allí. 5 meses detrás de una maestra de inglés. Ayer hubo un pacto con él y parece que se va. Espero pues que se nombre. Y lo de la secretaria también se dejó avanzado y que voy a mandar un arquitecto para ver la planta física. Vamos a ver qué pasa. Pero, es decir, ¿por qué todo tiene que ser presionado y peleado? Siendo que son derechos de la educación. ¿Por qué tengo que yo no desescolarizo tampoco? Yo aprovecho mis vacaciones, las contrajornadas para hacer esto. Porque a veces el expediente de la marcha, de desescolarizar, que es lo que ha hecho el sindicato todo el tiempo, eso es parte del paisaje. Y eso no educa, porque yo sí creo que la educación pública... Eso es justificación de paseos docentes. Exacto, yo creo que la educación pública... Aunque se me venga encima su usted. Se defiende desde el aula de clase, con calidad educativa. Ahí es la mejor defensa, dándole buena calidad de educación, buenos planes de estudio, buenas prácticas de aula. Ahí se defiende más que nunca la educación pública y ahí el padre de familia estaría aliado en nuestras causas. Claro. A ver, doctor. A ver, una arista que yo considero es fundamental en la educación es el docente como tal. Ya hemos hablado del estudiante, hemos hablado de la alimentación del estudiante, usted nos ha dicho que las infraestructuras de los colegios son deficientes, eso puede ser cierto, pero también hasta dónde es menos cierto la gestión de un rector para que haya, digamos, una especie de alianza estratégica con los municipios que son responsables también de esos locales, porque son ellos casi que los dueños de eso por estar en sus municipios, y la Secretaría de Salud, de Educación Departamental no se los puede llevar, ponerles unas balineras y llevárselas de cada municipio si no les gusta o si el alcalde no contribuye. Pero también el tema va hacia el lado de la educación como tal. Y una de las falencias que se tiene es precisamente que muchos docentes, especialmente en estos municipios, terminan anquilosados, no se preparan, no se preocupan por tener una mejor educación, a pesar de que eso les valora y les valida un mejor ingreso, porque en Colombia si los docentes tienen unos niveles de educación más altos tendrán unos mejores salarios, independientemente de que no son los muy buenos que debería tener un país con calidad de educación. Pero también muchos de esos docentes les preocupa muy poco la salud educativa de sus educandos. Muchos de esos docentes no asumen ese rol de exigirle y hacer también una alianza estratégica con sus familias para que haya una buena educación, hasta el punto que hoy se dice que la educación pública es la más deficiente de todo el sistema educativo del país. ¿Qué hacer para que eso mejore? Sí, pero no mezclemos los dos temas. Ese es un tema de los maestros, ese tema sería interesante tocarlo más de manera más detallada. Yo quiero decir o insistir en el tema de la infraestructura. Mire, el municipio de La Cumbre, que le atañe porque son los municipios los que tienen que ver con el tema también de plantas físicas, no ha invertido ni una puntilla en estos 4 años, ya va a acabar en el tema de las plantas físicas. La Cumbre, por ejemplo, su alcaldesa con el primer damo o su esposo están en la cárcel por cosas de corrupción, y los que llegaron, peores todavía. Es una empresa que compró esa alcaldía, y lo digo aquí, los que gobiernan no son ni siquiera de allá, votaron los cumbreños y gobiernan los de Río Frío, los de Buga, todo el mundo. Es una empresa que se compró, es una entidad territorial llamada Municipio de La Cumbre, donde son 3 o 4 puesticos que tienen ahí los cumbreños. Uy, usted me está haciendo acordar de Juan Carlos Martínez cuando decía que comprar una alcaldía es mejor que un cargamento de cocaína. Eso es cierto, las están comprando, y como se compran gobernaciones y como se está comprando el país. Entonces, pedirle, ¿usted qué me dice? ¿Que qué hacen para que no hacen nada? No hacen, esa alcaldía de La Cumbre da miedo. Yo paso rápido cuando paso por un lado y paso por un ladito, porque da grima entrar allí. Y me dice, ¿y por qué no me preguntas por los concejales? No, los concejales están esperando qué cae de la mesa del alcalde, de la administración, para ver qué pescan.
¿Qué hacen ustedes cuando se reúnen con los padres de familia? ¿No les cuentan esas crisis? Sí, yo hago esas denuncias. Entonces, ¿qué pasa con pero ahora vienen las elecciones y bueno, vamos a ver qué va a pasar. Pero es dramático. El hambre permite que los compren. Hay mucha necesidad, sí. Entonces, por ejemplo, esos concejales, uno que otro por ahí se salva, pero la mayoría están esperando qué hueso por ahí les tiran para ruñir. Esos serían los representantes de las comunidades para que se cumpla lo que usted está diciendo. ¿Dónde están las comunidades? Las comunidades tienen que estar como constituyente primario, como el soberano que realmente lo es, por encima de esos funcionarios de apeso que nos están llegando allá. José Alberto, hay que entender algo que quizá Colombia todavía no ha entrado en esa conciencia, y es que la educación no es solo lo que verbaliza el docente, lo que escribe el docente o lo que dicen unos textos escolares. La arquitectura juega un papel importante en la educación. Los norteamericanos la tienen clara. No es lo mismo entrar a un recinto elegante, suntuoso, que dignifica la condición del educando, que eso genera sentido de pertenencia, genera ganas de estudiar desde la arquitectura. Es que hay todo un tema antropológico detrás de la arquitectura, pero pues busquemos soluciones. Yo creo que el tema de fondo es, hablemoslo en dos aspectos. Uno, planeación. Usted ve, por ejemplo, cómo se hacen grandes esfuerzos por sacar programas de vivienda, pero no se hace lo mismo para los colegios. Es que me deja preocupado el dato de que tengan 6 baterías sanitarias para más de 680 estudiantes. Entonces, yo diría muy sencillo, hombre, pues 20 casas menos. Y en ruinas. Pero baños para las instituciones públicas. Entonces, las dos son necesarias, pero una planificación permite priorizar. Si darle 20 baterías sanitarias más a un colegio, o 20 casas más, que en muchos de los casos es gente que ya tiene otras viviendas, porque eso no tiene los suficientes controles, pero todo pasa por una falta de planeación. ¿Y por qué no hay una planeación? Porque las secretarías y los ministerios se han convertido en feudos políticos de la casta política. Exactamente. Pero entonces cada uno jala para su lado por donde recibe su coima, pero una planeación donde tuviéramos una carta de navegación, un instrumento, un acuerdo fundamental, donde primero las baterías sanitarias, luego las zapatillas, luego las casas, de interés prioritario. Si tuviéramos una planeación, nadie podría salirse de ese rotero, porque hay prioridades. ¿Usted cómo le va a llevar a una vivienda que no tiene alcantarillado? Y pasa. Lo que estás haciendo es Pance, si pasa con Jaramillo Mora, que le entrega casas a unos ciudadanos muy dignos, muy buenos ciudadanos, muy bien pagadas, pero que tienen chequera, y todos se dan con el lujo de creerse dueños del río Pance y compran un apartamento sin alcantarillado porque ellos tienen plata. Si eso ocurre aquí, ¿cómo no va a ocurrir en otra parte? Porque es que tenemos venga. Al frente de la administración un sinvergüenza que no le pone orden a esto. Sí, pero admitamos que no ha sido el único sinvergüenza. Bueno, los que hayan pasado por ahí. Yo me quiero pegar más bien de, usted abrió una arista sobre el tema de los docentes y Rubén Darío le dijo, dejémoslo para después. Yo no, yo quiero, no señor, no es para después, hay que cogerlo ya. ¿Por qué? Usted dijo hace un ratico, yo no desescolarizo la escuela para hacer las demandas, pero lo que ocurre en el día a día es que el verdadero problema está en el agente educativo docente, para que no vayamos a interpretar que solo el docente sea agente educativo, el padre de familia sea agente educativo, pero hablemos del agente educativo docente. El primer problema es quiénes son los docentes. Segundo, cómo llegan a la institución pública. ¿Son gentes que de verdad tienen vocación o son clientela de políticos que llegan allá a enseñar cualquier cosa sin el más mínimo formación en pedagogía y en didáctica? ¿Les interesa eso? Punto 1. Pero 2, una vez que ya están en el modelo, en el sistema, se sindicalizan y ojo, no estoy en contra del sindicalismo, pero sí estoy en contra de que el sindicalismo se vuelva un remedio de las clases políticas y de los partidos políticos tal cual como obran. Los dirigentes de SUTEP o de los SUTEP que hay en todo el país se dedican a hacer sus clientelas también con los docentes y pelean por sus reivindicaciones docentes. Pero ¿por qué no? Esa es la pregunta que hay que hacerle a SUTEP, a los dirigentes de SUTEP.
¿por qué no hacer peleas por las materias sanitarias sin desescolarizar a los estudiantes? En el momento en que un docente coja los 600 estudiantes y diga, venga, vamos a comenzar a presionar a la alcaldía, a la Secretaría de Educación Municipal, a la Secretaría de Educación Departamental, a la gobernación del departamento, a los medios de comunicación, seguro que se genera una presión de dentro. Y estamos formando ciudadanos para que mañana, cuando sean adultos, no crean que pueden comprar apartamentos lujosos sin alcantarilla, porque les estamos enseñando desde la base cómo hay que defender los derechos, pero in situ, de manera real y no simplemente vociferando. Si los niños están recibiendo gaseosa venteada, ¿por qué no hacemos los docentes un trabajo de campaña pedagógica con los propios estudiantes? ¿Por qué no se debe consumir bebidas edulcorantes y no esperar la norma? O con los padres de familia. Ahí sí estamos haciendo un trabajo de educadores. Pero sucede que muchos educadores, con el discurso de que estamos maltratados y mal pagados, cada mes dejan a los muchachitos sin colegio como mínimo 1 o 2 o 3 veces al mes, ¿o no? En la semana. O en la semana. No hay ¿Cuántos padres de familia no dicen, yo no meto a mis niños a la escuela pública porque es que allá pierde mucho tiempo? Claro, es que el profesor el día jueves tiene que preparar clases de la otra semana, y entonces no da clases. Al día martes es que vamos a preparar una reunión con el secretario de Educación y no dan clases. Eso es una vagabundería. Póngala como quiera, pero eso es una vagabundería. Pueden llenarse de discursos los dirigentes sindicales, pero eso es una vagabundería. Es un desprecio por el derecho a la educación de los más pobres. Sí, pero sí, hay muchos actores allí. Mire, pero bueno, yo no le voy a sacar el quite al tema de los docentes, no le lo voy a sacar. Hágale. Pero antes de entrar allí quiero decirle, bueno, ¿y qué ha hecho en el tan nombrado ejercicio de la responsabilidad social el sector privado? Allá tenemos una invasión de pino de Cartón Colombia. ¿Qué hace por esas escuelas? Pero si ¿Qué los hace docentes, Ecopetrol? ¿Qué hace Ecopetrol también? Pero si los docentes hacen ese trabajo, ahora los docentes, ustedes van a lograr. Perdóneme, rector, es que aquí no podemos de Bernabé, le pegó a Muchilanga, y Muchilanga le dijo le digo, es que el problema tiene que ver con la responsabilidad de los docentes. Hay una parte que nos atañe a nosotros, al maestro y al directivo docente. Entonces, se hacen permisos todo el tiempo para muchas cosas. El maestro es decir, somos ágiles para eso. Y a veces la gobernación del Valle, yo creo que le tienen miedo a los sindicatos, permisos para todo. Por ejemplo, asambleas para ir a votar, que nosotros, unos puestos de votación, imagínense, que quedaban ahí a 5 minutos del colegio, pues hay que desescolarizar todo un día. Cuando el maestro puede ir a votar y volver a la escuela, o votar en la jornada contraria. Si arranca a las 8, el ejercicio de las votaciones y cierra a las 4, ¿por qué no puedo ir cuando ya termino? No, también, y entonces le dicen a uno los sindicalistas, mire, pues es que aquí está el permiso. ¿Y quién firma los permisos? Las secretarías de educación. Entonces a veces no son los maestros, también es un sindicato también que tiene velas en este entierro, porque el único expediente que acude es a la desescolarización, a la marcha, al desfile, para reivindicaciones muy propias que son necesarias. Nadie niega que dignificar la vida del maestro es importante para lograr calidad educativa. Pero no dejando a los niños sin escuela. No, pues sí, hay que hacerlo, pero ¿y por qué también no hacerlo entonces cuando la escuela se está cayendo? Eso. ¿Por qué no hacerlo contra el PAE? Cuando está sembrando pinos alrededor. Una cantidad de cosas. El papel del educador, exacto, de la gente docente. Yo creo es que ha pasado con los docentes lo del pastorcito mentiroso, que se quejaron tanto que cuando hay que hacer un reclamo de fondo, pues pierde credibilidad y pierde fuerza, aunque sea legítimo. Yo creo que el gran problema es que se instrumentalizó la educación como una herramienta política. De clientela política. De clientela política. Entonces, lo que tenemos que lograr es que no sea un fortín ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de nadie, que la educación pública sea sagrada. Exactamente. Para que nos enfoquemos en lo que verdaderamente hay que pelear. Lastimosamente, y lo confieso, pues no tengo ese contacto yo con los colegios ni las escuelas, no tengo hijos, no tengo cercanía con las instituciones, paso por un lado y las veo, pero estoy seguro que la gente que se duela, o sea, porque tiene contacto con la institución pública, en vez de salir a quejarse por hacer política y volver es un instrumento electoral,
Pues si eso lo logramos erradicar y nos pasamos a un terreno de la grandeza, donde peleemos las verdaderas cosas, esa energía de esa pelea se va a enfocar en que haya baterías sanitarias, esa energía de esa pelea se va a ir en la denuncia por la mala calidad en la alimentación. Que hay iluminación en los salones. Ahí ya el tema no es de cómo ponemos más controles, porque tantas reglas obnubilan la capacidad de ver y de solucionar. Tenemos que simplemente hacer un clic, pasarnos a la grandeza, que las instituciones educativas entiendan que está perjudicando al país desde los niños que estamos formando, para que sus peleas se vuelvan efectivas. Cuando somos del senador tal, cual, y por eso es que hacemos un paro, y por eso es que saboteamos para poder tener legitimidad ante unos padres de familia, pedirles unos votos, porque se instrumentaliza la educación, pues cuando vamos a hacer un reclamo perdemos credibilidad. Alejémonos de eso, respetemos la institución pública, para que los reclamos tanto de los docentes, padres de familia, o la parte administrativa, como es tu caso, del colegio, pues cuando se pronuncien tengan credibilidad y fuerza. Lo único que pues no es tan fácil, pero el llamado es pasarnos al terreno de la grandeza. Y político que nosotros veamos que va y se aprovecha de un paro que no es de él, que va y se aprovecha de una marcha que no es de él, pues sancionémoslo castigándolo sin votar, para que pasemos al terreno de la grandeza. Señor rector, el presupuesto de la educación en Colombia es un poco más que el presupuesto de la defensa, que de sí ya es muy alto, y creíamos que con la disminución del conflicto armado pues tendríamos unos mejores recursos para otras áreas, pero los resultados lamentablemente son precarios. La educación pública no es siquiera equivalente, o por lo menos igual o un poco menor que las pretensiones que se tienen de un presupuesto tan alto. Y entonces termina uno entendiendo que la corrupción que hay al interior de la educación es similar a la que estamos viendo ahí en las fuerzas militares, que tienen presupuesto similar, es igual a la que hay en la salud. Es decir, estamos en una especie de cloaca en la que nos revolcamos todos los días y no sentimos el uno al otro el olor pestilente de esa corrupción. ¿Qué hacer desde la visión de usted como rector para tratar de mejorar eso? Y no me le eche la culpa a otro. No, es su visión como rector de qué se debe hacer para comenzar a sembrar esa semilla del cambio, por lo menos de la educación. Y se está diciendo, si el país tiene una buena educación, tenemos la alta posibilidad de que desaparezca la corrupción. Pero, doctor Tascón, lo citamos aquí cuando empecé a decir que la calidad educativa no puede venir del lado de los operadores, y los operadores son los que se tragan buena parte de esa contratación. ¿Se tragan es qué? Se tragan el presupuesto, ¿no? ¿Se lo roban? Pues no sé, es un contrato. Entonces se hacen 3 meses, se hacen 6 meses. Yo sí quiero que no quedemos en dubitativas. Se hace. Cuando usted me dice se tragan, yo no sé si es que se lo gastan o qué pasa. No, en cosas que no son justas. Entonces es un robo también allí, digámoslo como es. Porque si yo invierto en lo que la institución no necesita, pues ahí hay un robo, obviamente, a mí no me duele decirlo, y eso es lo que yo veo todo el tiempo. Yo vengo diciendo que es que si estamos los maestros, si está la institución, nosotros tenemos que garantizar la calidad. Entréguenos las capacidades, la capacidad instalada, aprovechémosla. El maestro, el que le dan el contrato para que vaya y enseñe inglés 2 meses o 3 con un programita, es el maestro que está allí todos los días, el que puede lograr la calidad educativa, en el caso, por ejemplo, de las competencias en inglés. Pero ¿cómo lo va a lograr usted, que es un operador, por ejemplo, que le dicen en 6 meses ponga a hablar a los muchachos inglés? No lo logran en 6 años de bachillerato que estamos no se logra aquí, en Estados Unidos, que viven allá en el idioma. Entonces, pues, son contratos que uno dice, son contratos maliciosos. Hay mucha contratación maliciosa. Entonces yo digo, bueno, mire, tiene que, esa estructura administrativa de la educación administrativa y política, como se maneja eso, debe diseñar que los recursos vayan donde tienen que ir. No se gaste en programitas y en contrataciones que lo único que garantizan es que gane un operador y gane el que entregó el contrato. Debe irse a la institución educativa. Mire, si nos preguntaran a nosotros, hay esta bolsa, esta plata, nos llama el alcalde y nos dice qué necesitan. En el caso de lo que se maneja la alcaldía, se lleva una parte.
la gobernación otra y el ministerio se lleva la gran tajada grande. Si nos dicen a nosotros qué necesita la institución, yo jamás voy a decir todas esas cosas que a veces han llegado tablets y computadores a escuelitas donde no hay ni energía eléctrica. Sí. Así se gastan los recursos. Pero para no meternos en camisa de once varas, me gustaría aclararte esto. Miren, tragarse el presupuesto es un robo moral. Jurídicamente usted se defiende, pues claro, en la posición de roban con todas las de la ley. Ajá. Para darle un ejemplo a nuestra audiencia, es, miren, pasa también en la empresa privada, ponen sueldos de 10 millones, 15 millones, 20 millones, se van a hacer unas capacitaciones a Perú, a Chile, a San Andrés y a Estados Unidos, y se fue el presupuesto, y usted va a revisar dónde está gastada la plata, no, estaba en una formación del personal, y pasa en la empresa privada. Entonces las utilidades, pues de pronto reflejan que es solo un 5% de utilidades, pero a la hora de la verdad disfrazaron en gastos innecesarios todo el presupuesto de la empresa o de la institución pública en este caso. Entonces eso lo han hecho, siempre ha sucedido y el problema es estructural. Pero Efraín, hay algo que yo sí quiero dejarlo como una pregunta final para no intervenir más por el tiempo. Cualquier inversión que haga el Estado en educación, defensa, todo lo que sea, tiene que finalmente certificarse. Finalmente el rector del colegio es el que dice los desayunos escolares cumplen sí o no. Las construcciones que hacen en los colegios cumplen sí o no. Los docentes que se han nombrado cumplen sí o no. No falta esa vigilancia por cuenta del rector y su cuerpo directivo para que se denuncie, para que se le diga al operador del que usted habla que no se está cumpliendo con los objetos presupuestales o por lo menos no se está cumpliendo con el objeto social para el cual fue hecho el presupuesto que beneficia a estudiantes, a docentes, a instituciones y a la misma población en general. ¿Cómo certifican ustedes ese tipo de obras? Interesante lo que dice. Mire, hace poquito fueron los del PAE a preguntar sobre las minutas y sobre lo que se estaba repartiendo a través del programa. Y no lo hice yo porque ese día no pude ir a la reunión, pero fueron las profesoras, porque yo administro 7 sedes. Y a cada sede le llega su partecita. Entonces decía una maestra, una sola papa, porque son un gramaje, cada ración trae unos gramajes, una papa para repartirla en 8 estudiantes, una papa grande y venía podrida. Entonces tomaron las fotos, mandan eso, ¿y eso qué? Sí, usted puede pararse en las pestañas, yo puedo decir, no, devolver eso, no, pero no estamos inermes. Hay que recibir lo que den, el dedo, la harina, ¿qué vamos a hacer, por Dios? Discúlpeme, rector, entonces, pero yo me siento impotente. Ese es el principio. Yo soy de los que más, a mí yo le digo una cosa, yo no soy de los más gratos ni en mi gremio, yo soy una persona maluca, y el secretario a veces dice que yo estoy prevenido, y pues sí, y hablamos y todo, pero yo soy de los que reclamo, y he reclamado mucho, y he tenido problemas delicadísimos por reclamar, pero estamos inermes y expuestos. Los temas de muy fácil decir escolares, ¿qué hacen? Los temas del PAE han aflorado y han sido objeto de investigación cuando un padre de familia o el profesor del respectivo colegio que siente rabia es capaz de tomar una foto. Yo recuerdo a alguien que dijo, creo que el Contralor General de la República dijo, esta es la mejor herramienta contra la corrupción. Así dijo el tipo. Esta es la mejor herramienta contra la corrupción. Si usted es el rector y le entregan las papas podridas. Pero usted, ¿por qué en vez de traérmela no la ha mandado a la fiscalía? Usted como rector tiene la obligación de denunciar, mi querido rector. ¿O por qué paralelo a la fiscalía no le manda a Caracol, o le manda a José Alberto, o le manda a cualquier medio de comunicación, escrito o hablado o de visualidad, para que se estén enterando de qué está pasando? O se mamarán los medios de recibir tanta información, o finalmente tendrán que hacer caso de lo que está pasando. Sabes que yo creo que hay mucha denuncia ya en ese caso, digamos, sí hay una abundante cantidad de denuncias de la mala calidad de la alimentación, pero miren lo simpático del asunto, le aseguro que si aquí el amigo rector se pone a denunciar todo lo que hay que denunciar, termina en la cárcel él, termina en la cárcel el mejor rector de Colombia. O asilado. ¿Por qué? Porque hay un tema y es que o inhumado. Porque es pelea de gato contra tigre. Bueno, entonces como estamos, revolquémonos. No es subamos como estamos. Yo creo que
terminaba el punto, el tema es estructural. El sistema está diseñado para deslegitimar la calidad educativa. A Colombia lo están presionando hacia la privatización de la educación. Tú has tocado un punto Entonces, interesante. el tema es estructural. Sí, la cosa está diseñada para que no funcione. para que no funcione. Mire, las denuncias existen. ¿Y cuántos casos conocemos? Inmolan un contratista por allá en la costa, lo inmolan, o sea, lo ponen de escarnio público y la gente siente justicia. El que menos poder tiene. El que menos poder ¿Es tiene. mejor la educación privada que la educación pública? No, nos quieren llevar allá, es mejor la educación No, pública, pregunto yo. pero no es dar la pelea sobre lo que ellos nos ponen en la mesa, ellos nos ponen el PAE y nos ponen a pelear sobre ese tema, cuando el problema es estructural. Estructural. Entonces aquí lo que hay que pensar es por qué desde el Ministerio de Educación generan unas políticas que están mal estructuradas. Exacto. Pero Efraín, Aquí hay que una de las buscar la partes de descentralización. estructura de la educación son los docentes, son los padres de familia, son los estudiantes. Son Yo todos diría ellos que esos también. son. Pero Pero nosotros estamos- no nombramos docentes, nosotros no contratamos el PAE. No interesa Nosotros, que ustedes no nosotros nos contraten el PAE, pero entregan. ustedes certifican si se da o no. Y les quiero dar un ejemplo porque mucho se ha ponderado la gobernadora, pero tengo que exaltar la labor que hace Juanita Cataño, que pues no comparto su partido, pero ella personalmente me cae muy bien. Juanita Cataño ha hecho denuncias de los desayunos escolares y ¿qué ha pasado? Y es denuncias de una diputada y ante la fiscalía. ¿Y qué vale eso? Y no ha pasado, entonces la gente también se cansa porque estamos no solo dando la pelea en ese punto, sino en muchos puntos donde se denuncia y no pasa nada. Entonces el tema es estructural. A mí no me gusta centrarme en la pelea que me plantean, en el campo de terreno que me plantean la pelea. A mí me gusta ir a pelear con el que hay que pelear y el problema es estructural. Exactamente. Si yo me quedo peleando el PAE, ganaré que alguien vaya a la cárcel, yo me gano un enemigo y posiblemente me maten. O posiblemente yo voy a la cárcel porque él hizo la trampa tan bien hecha que yo quedo calumniando. Calumniando. Entonces el problema estructural y no podemos centrarnos ahí. Yo sí creo que hay que buscarle alternativas porque en el fondo están los niños. Buscar que Cartón de Colombia haga esas baterías sanitarias. Buscar que Cartón de Colombia cofinancie la alimentación, la calidad educativa. Pero eso no puede desobligar el Estado. No, no. Eso es porque uno como rector se duele y eso sí hay que hacerlo. Pero no desobliguemos al Estado y el problema es estructural. Última intervención, Rubén. No, pues yo sí creo que esto nos atañe a muchos. Una partecita de ese dolor y de ese fracaso de la educación sí la tenemos nosotros. Nos falta más compromiso, doctor Tascón. Yo no le saco el bulto a esto. Yo aún creo que me falta, a mí como tal, así me hayan hecho todos esos reconocimientos, yo debo ser un mejor rector, debo hacer mejor la tarea. Y así todo el gremio debe esmerarse porque a nosotros nos duele. Y la propuesta esa, ahí la pongo, es una propuesta descabellada, así como estoy yo, descabellado, porque en un país libre usted mete a sus hijos donde quiera. Pero si los mismos maestros no ingresan a sus hijos a la educación pública, hágase esa pregunta. Muy buena pregunta. Entonces, Así háganse esa pregunta. ¿Y por qué los hijos de los secretarios de educación, toda esa Las- burocracia, ese Las frondoso, alardes en la llaga ajena, ¿no? ese frondoso árbol burocrático de la educación desde los ministerios, ¿por qué no van allá a sus hijos? ¿No? Pues tiremos eso a los pobres de tercera, una educación de tercera, que los nuestros no van a sufrir las calamidades del PAE, de que el techo se nos esté cayendo, todas las baterías sanitarias en una posición infamante. No, eso es un problema de pobres, y los que administran, pues obviamente una vez llegan a los cargos altos, inclusive hice un artículo, y con esto cierro, doctor José Alberto y compañeros de este set, es que no solo estoy en este micrófono, sino que estoy pensando la educación desde varios escritos. Cada arista que es la educación, cada problemática en el aula, adentro de la escuela, la estoy escribiendo. El próximo artículo que voy a sacar es sobre el tema sindical, sindicatos y educación pública. Entonces, es como empezar a pensar la educación, no solo decir, vociferar, marchar, sino es que hay que pensar la educación y entenderla desde un punto de vista estructural, como tú bien lo planteaste. Entonces, escribámoslo, que haya medios como estos que nos ayuden a difundir y que haya la mirada del secretario y de los tomadores de decisiones, de los mismos sindicatos, de los mismos profes, porque necesitamos enriquecer esos debates. Solo así yo creo que empezamos a entender de que eso no es un antro allá cerrado, o es una república independiente donde nadie entra. Hay que abrir las puertas de las aulas de lo que pasa en las instituciones educativas. Muy bien. El tiempo se acabó, amables televidentes e internautas. El profesor Rubén Darío Cárdenas ha estado aquí. A mí me consta de su compromiso con la educación de los niños y de los jóvenes. Lo conozco y conozco su trabajo. Por eso se le abre este espacio
Y no solo hoy, cuando él quiera, aquí podrá venir, porque sabemos de la seriedad del trabajo que hace Rubén Darío Cárdenas. Ha dicho dos cosas que yo quiero rescatar para cerrar. La primera, puede sonar muy ideal hoy, pero en Europa funciona. Y es, todos nos educamos en contextos de educación pública. El día que los hijos de Dilia Francisca Toro, o de, ¿cómo llama el secretario? Edison Tigreros, o los hijos de Norberto Tascón, que es un empresario, un profesional, o los hijos de Efraín Valencia, o los hijos de Alberto Tejada, o los hijos de la señora que vende en un restaurante en la esquina, o del señor que es panadero. Estudiemos que nuestro derecho a la educación no se estratifique, sino que se reivindique nuestro derecho a ir a educarnos en espacios que sean poliestrato, polivalentes desde el punto de vista social. En ese momento comenzamos a mejorar automáticamente la calidad de la educación, porque ya el señor secretario o el señor empresario o el señor profesional independiente va a pensar, yo quiero que mi hijo esté en mejores condiciones. Así que automáticamente los niños de los sectores menos fuertes económica y socialmente hablando van a tener mayores posibilidades. Y dos, no hay que desescolarizar a los estudiantes para hacer la lucha por las reivindicaciones. Es decir, aquello de que los maestros, los 400.000 maestros que hay en el país, cada que tiene una pelea porque no les atienden la salud a ellos, porque no les mejoran la calificación del escalafón, porque no les suben la prima de servicios, por 100.000 cosas que pueden ser legítimas. Pero lo que no es legítimo es que para ellos reivindicar esos derechos manden a la calle a 800.000 muchachos y muchachas en todo el país. Eso no es así. Pero con la misma vehemencia que la FECODE le da la orden a los 400.000 maestros para que se vayan a las calles y dejen los muchachos tirados al garete 20 días, si la FECODE en un acto de patria le diera la orden a los 400.000 maestros, vayan a revisar las instalaciones de infraestructura de los colegios públicos y vamos todos a presionar al gobierno nacional, seguro que otros irían a cantar. Pero nunca hemos oído a la FECODE haciendo ese tipo de presiones. Nunca les ha importado a los maestros de la educación pública que los niños vayan a 3 baterías malolientes y mal instaladas. No hay derecho, porque esos maestros de la educación pública tienen a sus hijos, en el caso de Cali, en el Colegio Claret, en el Colegio Jefferson, en el Colegio Bolívar, en el Colegio Alemán, en el Colegio no sé qué, pero no en colegios públicos. Por favor, seamos serios. La primera actitud de responsabilidad que tiene una persona es ser seria. Y yo les llamo a los docentes a que seamos serios en los debates. Este señor ha venido aquí a abrir un debate y lo está haciendo. Y él se está metiendo en problemas. Pero no puede ser posible que mientras él, hoy que está de vacaciones, esté haciendo este debate, muchos directivos docentes hoy estén tomando brisa en las playas de San Andrés, sin importarles que las escuelas, los salones y las baterías de los colegios que regentan se estén cayendo, porque al fin y al cabo ellos tienen la nómina asegurada. Así no se hace país con seriedad. Buenos días. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social.